Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase número 18 del curso de Física Computacional. Esta es la última clase y ahora sí de las 5 clases que corresponden al grandioso bloque de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y bueno, espero que la disfruten y hoy vamos a platicar de un tema parcialmente nuevo que es, vamos a continuar con este problema de los problemas de valores a la frontera, pero ahora vamos a resolverlos de una forma distinta, ¿sí? Va a ser una clase muy interesante porque se va a juntar la parte del bloque de álgebra lineal con la parte de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Y ahora espero que con esta clase se entienda muy claro la importancia de haber dedicado 2 clases enteras a resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, bueno, la clase pasada, que fue la clase 17.2, estuvimos platicando de algo que se llamaba el método de shooting, ¿sí? Que lo que hacíamos es que teníamos un problema de valores a la frontera de esta forma, y' igual a g de y' y t, con condiciones en un intervalo, y lo que hacíamos era convertir este problema en un problema de valores iniciales, donde teníamos ahora nosotros que adivinar la condición inicial en la derivada de y, que nos daba la condición a la frontera en el otro extremo, ¿sí? Entonces lo que hacíamos era convertir este problema de ecuaciones diferenciales en un problema de ecuaciones trascendentales y platicábamos que eso era que ya teníamos que buscar la condición inicial que nos diera la condición de frontera que quisiéramos y si el problema era equivalente y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, obviamente, por obvias razones que vimos esa clase, o que ahondé un poco en esa clase, esta es una mala idea o esta es una mala técnica. ¿Sí? ¿Por qué es una mala idea o una mala técnica? Porque hacer el método de shooting es muy lento, implica que cada paso que queramos resolver la ecuación diferencial para evaluar la función f de la ecuación trascendental, ¿sí? Así que aquí vamos a para evaluar f y poder resolver f de z asterisco igual a 0, puede ser muy tardado, ¿sí? O sea, tener que, para encontrar la función f que depende de resolver todo el sistema de ecuaciones diferenciales y poder resolver f asterisco 0 igual a 0 puede ser muy tardado, ¿sí? Además de que la solución que vamos a obtener siempre va a ser aproximada y puede haber errores ahí que nos estén alejando de la condición verdadera, de la z verdadera, y que nos den una mala solución. Entonces el método de shooting es muy elaborado, ¿sí? No conviene tanto el método de shooting porque hace cosas extrañas en general, ¿sí? Entonces si el método de shooting es algo extraño que no nos conviene utilizar, existe otro método de solución que sí es mejor, ¿sí? O que podría sernos de más utilidad. Y eso es algo que se llaman los métodos de diferencias finitas, ¿sí? Entonces, tristemente, el método de shooting es el único método que funciona de forma general para todas las ecuaciones diferenciales de segundo orden con valores de la frontera, ¿sí? Para el método de diferencias finitas que vamos a ver hoy, vamos a suponer que estamos trabajando con una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Lineal de orden 2. Esto es muy importante que sepan que la ecuación diferencial es de orden 2, ¿no? O sea que tenemos un problema de esta forma. Una función del tiempo multiplicada por la segunda derivada de y, más otra función del tiempo multiplicada por la primera derivada de y, más otra función del tiempo multiplicada por y, es igual a una función del tiempo, ¿sí? Entonces, aquí esta ecuación diferencial es lineal. ¿Por qué? Porque lo único que aparece aquí de y es su segunda derivada, su primera derivada y ella misma, ¿sí? Aquí no hay ninguna otra cosa que dependa de y. No hay senos de y, no hay cosenos de y, no hay y cúbicas, y séptimas, etc. No hay nada de eso, ¿sí? Todo va con las derivadas de y, ¿sí? Todo tiene que ver con y común y ordinariamente, ¿sí? Por eso es una ecuación lineal. Entonces, si estamos tratando con una ecuación lineal, el problema se simplifica mucho más que tratar con una ecuación de segundo orden general, ¿sí? Entonces, tenemos el problema de esta forma, ¿no? Tenemos la ecuación diferencial que se ve así, y tenemos que y, las condiciones dadas en la frontera, y en un tiempo 0 vale alfa y y en un tiempo f vale beta, ¿sí? Entonces, obviamente para que este problema esté bien definido, alfa tiene que ser distinto de 0, no puede ser la función 0, y es una alfa, bueno, más bien a es una distinta de 0, es una función normal. A, B y C y F son funciones conocidas, funciones del tiempo,
y alfa y beta son constantes, ¿no? Entonces tanto A como B como C y como F son constantes, son funciones y alfa y beta son constantes conocidas. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar diferencias finitas para aproximar las derivadas, la segunda derivada de y y su primera derivada, ¿sí? So, vamos a aproximar esta derivada y esta de acá con diferencias finitas. Entonces, utilizando una diferencia centrada para ambas derivadas, vamos a llegar a la siguiente aproximación, ¿sí? Y de t más h más y de t menos h menos 2y entre h cuadrada, y aquí nos va a quedar para la segunda derivada y para la primera derivada y de t más h, y de t menos h entre 2h, ¿sí? Entonces reemplazamos las derivadas que tenemos por diferencias finitas, ¿no? Y las condiciones a la frontera quedan igual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos a partir de esto? Bueno, vamos a suponer nosotros, además, que esta h cuadrada es la h que estamos utilizando, que con esta h cuadrada vamos a hacer una partición regular de orden n más 1 del intervalo t0 y tf, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que esta h va a ser igual a tf menos t0 entre n, ¿no? Esta h no es una h cualquiera, sino es una h que surge a partir de hacer una partición regular del intervalo t0 y tf, ¿sí? Que es parecido como lo que teníamos que hacer en el método de shooting, donde también teníamos que dar una n porque había que dividir el intervalo t0 y tf de forma exacta en n subintervalos, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos lo mismo, dividimos t0 y tf en tiempos t0, t1, tn hasta tn, ¿sí? Que todos están a diferencia h, es una partición regular. Entonces, ahora utilizando notación de índices para el tiempo, ¿qué quiere decir con notación de índices para el tiempo? Si quieren vamos a aclararlo aquí rápidamente. G de t sub f igual a g sub y. Perdón, una disculpa. Entonces vamos a denotar como g de t sub i, gi como g del tiempo sub i, ¿no? Para cualquier función g. Entonces piensen que g evaluado en un tiempo i es g sub i, ¿no? Entonces, utilizando esta notación para la notación de los índices, el problema se reescribe así, ¿no? A sub i es igual a y de i más 1, ¿por qué? Pues porque aquí sería el y de i más 1, más y de i menos 1 menos 2y entre h cuadrada, ¿no? Más bi por toda esta cosa otra vez, más ci y es igual a fi, ¿no? ¿Por qué convertí este problema de una ecuación diferencial que se valía para todo t y para todo h en este discretizado? Bueno, pues porque piensan que estoy aplicando esta ecuación diferencial que yo sé que se tiene que cumplir por la función, la estoy pensando que se aplique en los tiempos discretos, ¿sí? Que se cumple en cada uno de los tiempos, que se cumple aquí para ti, ¿no? Para un tiempo ti. Entonces, por eso tenemos esto, ¿no? Así nos queda. Entonces, ahora ya tenemos la ecuación discretizada que estaba de esta forma, ya la escribimos así en términos de índices i, que representan la función de valor en el tiempo ti, ¿no? Y ahora, para la función, para los valores a la frontera, que son y de t0 igual a alfa y de tf igual a beta, los escribo así, ¿no? Y sub 0, que es y en t0 es alfa, y sub n, que es y en tn, que es tf, se vuelve beta, ¿no? Entonces, ya tengo aquí cómo se escribe el problema. Entonces, por si hacía falta aquí aclararlo, pues obviamente lo ponemos otra vez, ¿no? A sub i es igual a de ti, b sub i es igual a b de ti, etcétera, etcétera, ¿sí? Y sub i es igual a y de t. Si quieren vamos a aclarar aquí, va. Para todo. Bueno, vamos a poner. ¿Y en qué intervalo va a estar? 1 va a ser menor o igual que i, que va a ser menor o igual que n menos 1. Y está entre 1. ¿Por qué? Pues porque para i igual a 0 lo que pasa es y0 igual a alfa, para i igual a n es yn igual a beta. Para
y entre 1 y n-1 se cumple esta ecuación, ¿no? Entonces, yo puedo ahora reordenar la ecuación que está aquí para que se vea de la siguiente forma, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Las estoy agrupando los términos a partir de las y's, ¿no? Estoy factorizando las y's de todos los términos. Y si factorizo las y's de todos los términos, me quedan aquí, ¿no? Por ejemplo, con el y menos 1, pues aquí lo está multiplicando por AI entre h cuadrada, y aquí también aparece con un menos bi entre 2h, ¿no? Que es el término que está acá. Y con los demás pasa lo mismo. Simplemente, como les dije, factorizamos las y's de la ecuación de aquí arriba y nos queda esto que está acá, ¿sí? Ahora la ecuación nos queda escrita de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿por qué reescribimos la ecuación de esta forma? ¿Qué tiene de importante ver a la ecuación de esta forma? Bueno, pues en este problema nosotros sabemos que nosotros conocemos todos estos valores, ¿sí? Conocemos quién es AI, conocemos quién es AI, conocemos quién es BI, conocemos quién es EI, conocemos quién es H, conocemos quién es F, ¿sí? Conocemos quién es alfa y conocemos quién es beta, ¿sí? Lo único que no conocemos aquí, lo único que es desconocido para nosotros, es quiénes son las Y's, ¿sí? Lo único que nos queda desconocido para nosotros, si quieren aquí vamos a aclararlo, ¿no? Ya que conocemos quiénes son las funciones alt, bdt, denme un minuto si quieren para escribir. Ya, una disculpa. Entonces, sabemos que las ecuaciones se cumplen para todo y desde 1 hasta n-1, ¿no? Y ya que sabemos quién es ADT, BDT, CDT y F, y sabemos quiénes son los valores H, alfa y beta, entonces las únicas incógnitas de estas ecuaciones que están aquí son las YCs, ¿sí? Son Y-1, Y, si quieren vamos a volver a aclararlo. Y0, Y1, o sea, ya sabemos quién es AI, BI, H, todo lo demás. Las únicas que son incógnitas son las Y's, ¿no? Son Y0, Y1 hasta Yn. Son las únicas incógnitas de estas ecuaciones que están aquí, ¿sí? Pero entonces, ¿qué clase de ecuaciones son estas que están aquí? Si ya conocemos estas constantes, estas constantes, estas constantes, y solo no conocemos estas cosas, ¿sí? Son de la forma A por Y menos 1 más B por Y más C por Y más 1 igual a FI, ¿sí? Estas son ecuaciones lineales. Esto que están, como todos los demás términos son conocidos, el conjunto de ecuaciones de aquí es un sistema de n más 1 ecuaciones lineales. Son ecuaciones de la forma A por Y igual a B, ¿sí? Donde la solución Y igual a Y0, Y1 hasta Yn va a ser la discretización de la función solución y de t a nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Esto de aquí son n más 1 ecuaciones diferenciales lineales, tales que el vector y, que es la solución, es la discretización de nuestra función de la función que es solución a la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, utilizar diferencias finitas para aproximar las derivadas nos permitió convertir este problema de ecuaciones diferenciales ordinarias en un problema de álgebra lineal, ¿sí? Este ya es un problema de resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, obviamente, este sistema de ecuaciones lineales se puede resolver utilizando los métodos que vimos en las clases de álgebra lineal, ¿no? ¿Cuáles son? Eliminación gaussiana, Jacobi o Gauss-Seidel, ¿sí? Si quieren, déjenme acomodar esto de otra forma. Entonces, ya sabemos que vamos a poder resolver
si resolvemos esta ecuación lineal, vamos a resolver nuestra ecuación diferencial, ¿no? Y noten que entre más grande yo haga n, o sea, el número de subintervalos en el que dividí esto, más chico va a ser h y más parecido, más puntos voy a tener yo, más ecuaciones lineales voy a tener yo, ¿sí? Entonces la función va a tener más puntos y va a ser más refinada, ¿no? Entonces, bueno, ese es el asunto de, estos son los métodos de diferencias finitas, ¿sí? Entonces, si queremos, vamos a escribir esto aquí para concluir. En un minuto para pararlo. Entonces ya, ¿no? Esto es el método de diferencias finitas. Aproximamos las derivadas con diferencias finitas, llegamos a ecuaciones lineales y resolvemos las ecuaciones lineales cuya solución va a ser la función discretizada. Entonces, bueno, ya que platicamos qué es la teoría de esto, ahora viene la parte importante que es que lo programen, ¿no? Y esa es la parte difícil que es el ejercicio 1, ¿sí? El ejercicio 1 les pido que implementen una función que se llame matriz y que tome como argumento A, B, C, F, alfa, beta, TF, T0, TF y N, ¿no? ¿Quiénes son todos los argumentos de la función? Pues bueno, A, B, C y F son las funciones escalares A de t, B de t, C de t y F, ¿sí? Alfa, beta son las condiciones a la frontera alfa, beta del problema, ¿sí? T sub 0 y T sub F son los tiempos iniciales y finales y N es el natural correspondiente a los subintervalos en los que dividimos, ¿no? O sea, esto nos va a dividir el paso de tiempo del sistema como H, aquí está nuevamente el orden de esto, H igual a TF menos T0 entre N, ¿sí? Entonces, T0 y TF son los extremos de los tiempos y N es el natural que nos dice en cuántos subintervalos dividimos estos tiempos, ¿no? Entonces, con todas estas cosas que va a tomar su función, lo que ustedes tienen que regresarme es la matriz A de n más 1 por n más 1 y un vector B de longitud n más 1 que correspondan a la discretización del problema de valores a la frontera que acabamos de exponer, ¿sí? Se me deben de rezar la matriz A que represente este sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, primera sugerencia, ¿sí? Noten ustedes que la matriz A va a ser algo que se llama una matriz tridiagonal, ¿sí? Los únicos elementos que deben de ser distintos de cero de la matriz son los elementos que son de la forma A y I, AI más 1I y AI menos 1I, ¿sí? Fuera de esos elementos, cualquier otro elemento de su matriz debe de ser cero, ¿no? Y noten también que la matriz va a tener ciertas propiedades en los extremos, ¿sí? En las orillas. Entonces, bueno, piensen bien qué matriz es la que representa este problema de ecuaciones diferenciales e implementenlo, ¿sí? Bueno. Ya que tengan implementada su matriz, ¿qué tienen que hacer? Tienen que utilizar su función matriz y alguno de los métodos de las clases de álgebra lineal para resolver las ecuaciones del ejercicio 3 de la clase 17.2, ¿no? Nuevamente, si quieren, podemos ir a esa clase. Estas ecuaciones diferenciales que estaban por acá. Si se fijan, todas estas ecuaciones son lineales, ¿no? Ay, aquí hay un error, disculpen. ¿Sí? Todas estas ecuaciones diferenciales son lineales. Esta de aquí, esta de acá y esta de acá. Entonces, todas estas las pueden resolver con su función matriz, ¿sí? Resuelvan todas sus funciones con todas las ecuaciones diferenciales que están ahí atrás con la función matriz y contesten, comparen con las soluciones analíticas que están dadas ahí y también comparen con las soluciones que obtuvieron con el método de Schutting, ¿sí? Y respondan la pregunta clave de si el método de diferencias finitas es mejor o peor que el método de Schutting en cuanto a la precisión de las respuestas, ¿sí?
digan por qué no, qué les gustó, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pueden hacer una discusión más cualitativa que cuantitativa. ¿Sí? Bueno, eso es todo por ahora. ¿Cuál es otra sugerencia que tengo para este ejercicio? Recuerden que los métodos que vimos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, algunos eran inestables, ¿sí? En particular el método de Jacobi era medio inestable, luego en la eliminación gaussiana podían tener problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ven que parece que su matriz está bien y todo está bien, pero igual la solución no les da lo que ustedes creen o lo que debería, utilicen el operador de Julia que resuelve sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Utilicen ese operador y ya que utilicen ese operador pueden resolver el problema de esta forma. Bueno, pues esa es la primera mitad del notebook, digamos. Y ahora vamos a la segunda mitad la primera mitad de esta clase y ahora vamos a ir a la segunda mitad de esta clase, que es un caso particular de ecuaciones diferenciales de segundo orden que son trascendentales en física y que en sus cursos de matemáticas avanzadas deben de haber visto mil y un veces, ¿sí? Que son lo que se llaman los problemas tipo Sturm-Liouville o los problemas de Sturm-Liouville, ¿sí? ¿Qué es lo importante de los problemas de Sturm-Liouville? Bueno, en primer lugar, surgen cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales parciales. Muchísimas ecuaciones diferenciales parciales a la mera hora nos regresan problemas tipo Sturm-Liouville, ¿sí? Se convierten en problemas tipo Sturm-Liouville. Entonces surgen cuando uno resuelve la ecuación de onda, la ecuación de Schrödinger, la ecuación de calor, la ecuación de Poisson. Cuando surgen, todas esas salen aquí, ¿sí? Y bueno, son muy delicadas esta clase de problemas de Sturm-Liouville y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, ya habíamos platicado desde la clase pasada que los problemas de valores a la frontera tienen unos detalles muy fuertes. Tienen un detalle muy fuerte y el detalle muy fuerte es que no es muy fácil establecer condiciones que garanticen que el problema tiene una solución única, ¿sí? Entonces, los problemas de Sturm-Liouville son problemas que no tienen una solución única en general. Son problemas que son un caso particular de la ecuación diferencial lineal de orden 2, ¿sí? ¿Cuál es ese caso? Pues el caso es donde tenemos una función de este estilo, ¿sí? Tenemos una ecuación que se ve de esta forma. Una función A por la segunda derivada de y, más una función B por la primera derivada de y, más una función C por la función y original, es igual a lambda veces y, ¿sí? O a menos lambda veces y, ¿sí? Con lambda en los reales una constante desconocida, ¿sí? Una constante que no sabemos cuánto vale. Entonces, este problema es muy distinto al problema de la ecuación diferencial lineal de orden 2 normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo f de t, aquí tengo la ecuación igual a f de t, y aquí yo sí conozco quién es f de t, la función está conocida, ¿sí? Aquí no, aquí yo tengo y de t y no sé quién es y de t, ¿sí? Y de t no está conocida, ¿sí? Perdón, y de t es la función que sí no está conocida porque está en la ecuación diferencial y es la incógnita, pero tampoco está conocida la lambda, ¿sí? Yo tampoco sé quién es la lambda, ni la lambda ni la y son conocidas. Ni esta lambda ni esta y son conocidas. Entonces, esto vuelve el problema muy, muy distinto al que tenemos, ¿sí? Se vuelve como un problema muy distinto, ¿sí? Y en general los problemas de Sturm-Liouville tienen condiciones iniciales también más interesantes, ¿sí? Por lo general, las condiciones iniciales de un problema de Sturm-Liouville se ven de esta forma. Gamma 1 y de t0 más gamma 2 y de t0, la derivada de y en t0 son iguales a 0, y luego delta 1 t de f0 más delta 2, la derivada de y de tf0, son iguales a 0, ¿sí? Entonces, generalmente las condiciones de los problemas de Sturm-Liouville son así, son con la derivada, son una combinación lineal de la función y de la derivada en el tiempo 0 son iguales a 0, y luego la derivada de delta 1 y delta 2, igual con una combinación lineal de la función en el tiempo 2 y su derivada, son iguales a 0, ¿no? Entonces, estas condiciones a la frontera son más delicadas porque ahora tienen aquí una derivada, ¿sí? No es igual que los problemas de otro lado. Entonces, bueno, esto es delicado y es importante que lo mencionemos de una vez, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de los problemas tipo Sturm-Liouville o qué es lo interesante? Bueno,
Mucha gente, como estos problemas son importantes, estudia la teoría de estos problemas, que la pueden consultar en Wikipedia. Aquí ellos utilizan una forma un poco distinta para la ecuación diferencial, pero es completamente equivalente, no hay problema. Y bueno, lo que ellos establecen es lo siguiente, ¿sí? Lo que ellos establecen es que aquí están las condiciones de la frontera, más o menos como las tenemos nosotros, y que ellos garantizan que existe la solución al problema, genera que estas lambdas son algo que se llaman valores propios o eigenvalores del problema, que existen, que hay una infinidad de ellos, hay una infinidad de valores lambda que satisfacen, y que hay una infinidad también de soluciones, ¿sí? Hay una infinidad de soluciones yn al problema, ¿sí? Además, las soluciones tienen n-1 raíces en el intervalo AB o en el intervalo T0-TF, y que las funciones forman una base ortonormal del intervalo TF-T0, ¿sí? Eso es lo más importante del problema. Entonces, esto lo deberían de haber estudiado en su curso de matemáticas avanzadas. Si no lo estudiaron, pues reclámenle a sus profesores de matemáticas avanzadas. Y bueno, entonces, la teoría de Sturley nos garantiza eso, ¿sí? Nos garantiza que existen un montón de soluciones y sub k entre paréntesis y constantes lambda sub k asociadas a cada función que van a satisfacer la ecuación diferencial, ¿no? Que van a satisfacer esto. A por la segunda derivada de yk más, etcétera, etcétera, es igual al... Aquí me falta la lambda en la k, perdón. Es igual a lambda sub k, y sub k dt, ¿no? Entonces, estos problemas son más difíciles por eso, porque ya no admiten una solución única, ahora tienen una infinidad de soluciones y de valores para los cuales se van a resolver, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a poder resolver esta clase de problemas de una forma muy sencilla utilizando diferencias finitas, ¿sí? Primero que nada, vamos a suponer nosotros que nuestras condiciones de frontera son muy simples, ¿sí? No tienen ningún término con la derivada y que nuestras condiciones de frontera simplemente son que y de t0 es igual a 0 y y de tf es igual a 0 también, ¿sí? Entonces, si volvemos ahora a utilizar diferencias finitas para discretizar de forma totalmente análoga, disculpen, aquí vi un menos lambda que se me fue, no debería ser con menos, debería ser... Es indistinto si hay un menos o no, nada más yo lo voy a quitar por simplicidad, ¿no? Entonces, tenemos estas condiciones de frontera, discretizamos las derivadas y nos queda, las agrupamos y volvemos a obtener la misma ecuación, ¿sí? Totalmente análogo a la sección anterior, si discretizamos la derivada vamos a llegar a esto mismo de acá, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer, lo que hacíamos antes es que decíamos, no, pues con esto ya armamos un sistema de ecuaciones de n+1 y resolvemos, etcétera, etcétera. Pero aquí yo no puedo hacer eso, ¿sí? Porque si yo paso esta lambda del otro lado, lo que voy a tener es un sistema homogéneo donde todo está igualado a 0, ¿sí? Y en un sistema homogéneo donde tengo A por Y igual a 0, la solución que existe, si el sistema es único, es Y igual a 0, ¿sí? Y no me interesa la solución de la función 0, esa es trivial, digamos. Entonces, no puedo convertir de inmediato este sistema en un sistema de ecuaciones diferenciales porque, en un problema de matrices, porque en primer lugar no conozco lambda me es desconocido, y aunque yo lo pudiera aproximar o conocer, esto me regresaría a la función 0 porque se vuelve un problema homogéneo, ¿sí? Entonces el problema es que no conozco lambda y que esto me regresaría a la función 0. Entonces, bueno. ¿Qué vamos a hacer entonces para resolver este problema? Lo primero que vamos a hacer es que si ya conocemos que y0 es 0 y yn también es 0, podemos reescribir las ecuaciones de aquí arriba para y igual a 1 y para y igual a n, ¿sí? Entonces, así lo que va a pasar es que la ecuación para cada y nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Para y igual a 1, como este y menos 1, que sería el y0, va a ser 0, todo este término se va. Entonces solamente me queda c1 menos 2a1 entre h cuadrada por y1 más a1 entre h cuadrada más b1 entre 2h, y2 igual a lambda y1, ¿sí? Para todos los i's que van desde 2 hasta n-2, nos queda de esta forma la ecuación, ¿sí? Nos queda de esta forma y no hay ningún problema. Nuevamente, cuando llego a la ecuación para i igual a n-1,
¿qué va a pasar? Pues va a pasar que ese término de aquí, va con el yn, como el yn es 0, todo este término va a desaparecer y nos va a quedar la ecuación de esta forma, ¿sí? Nos va a quedar an-1, bn-1 entre todo esto, con el término que va con y-1, que es yn-2, el término que va con i, que es el yn-1, y todo lo demás nos queda igual, ¿no? El otro término que iría aquí, que iría con el yn, se hace 0 porque esto es 0. Entonces, aquí ya en estas ecuaciones implementé las condiciones a la frontera. ¿Y qué es lo que obtuve? Obtuve ahora un sistema de n-1 ecuaciones lineales de esta forma, ¿sí? M veces y, o sea, porque se dan cuenta aquí al lado, todo esto son coeficientes constantes que los puedo escribir en una matriz. M veces y es igual a lambda veces y, ¿sí? De este lado me quedó la lambda, ¿sí? Con M nuevamente una matriz tridiagonal, ¿sí? En M vuelve a ser una matriz tridiagonal, ¿no? Entonces, como ahora este problema yo lo puedo escribir como un problema de ecuaciones lineales de esta forma, esto de aquí, ¿qué es? Es algo que ya habíamos estudiado, es un problema de valores propios, ¿sí? Entonces, las ecuaciones del sistema discretizado se convierten ahora, obviamente, en un problema de valores propios, ¿sí? Ahora, para encontrar las funciones que satisfacerían esta ecuación diferencial y los valores lambda que también harían que se satisfajera, eso es equivalente a encontrar los valores propios y los vectores propios de la matriz M, ¿sí? Los vectores propios, ¿quiénes van a ser? Cada vector propio van a ser discretizaciones de la función y sub k, ¿sí? Y sus valores propios asociados van a ser los lambda k, ¿no? Entonces, como dijimos, aquí no voy a tener una solución, voy a tener n-1 soluciones, en principio que van a aproximar las infinitas soluciones que tiene este problema de Sturm-Liouville, ¿sí? Y esas soluciones van a surgir de los valores propios de esta matriz M que define este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, esto es muy importante porque ya convertimos el problema de Sturm-Liouville nuevamente en otro problema de álgebra lineal, pero en un problema de valores propios, ¿sí? Que también estudiamos más o menos cómo poder trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, ya como vimos ahora que se convirtió este problema de ecuaciones diferenciales en un problema de cómo convertirlo en un problema de álgebra lineal o de valores propios, pues lo que viene es programarlo. Y ese se trata el ejercicio 3, ¿no? Entonces, el ejercicio 3 ahora se trata de que describan una función que se llame Sturm-Liouville y que tome como argumento A, B, C, T0, Tf y N, ¿sí? ¿Quiénes son los argumentos de su función? Pues A, B y C son las funciones escalares A, B y C del problema de Sturm-Liouville, ¿no? Son estas de acá. Luego, T0 y Tf son el tiempo inicial y el tiempo final, y N es el natural de en cuántos subintervalos vamos a discretizar, ¿sí? Entonces, eso nos va a definir el paso de tiempo h del sistema de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué nos debería regresar la función Sturm-Liouville? La función nos debería regresar la matriz M mayúscula, que va a ser de n-1 por n-1 y que va a corresponder a la discretización del problema de Sturm-Liouville expuesto anteriormente, ¿sí? O sea, nos va a regresar la matriz M que representa a este sistema de ecuaciones lineales. Eso es lo que nos tiene que regresar, ¿sí? Aquí hay una sugerencia muy fuerte y muy importante, ¿sí? Ustedes pueden ver a esta matriz M del problema que tenemos acá como un caso particular de la matriz A para el problema de valores a la frontera de acá, ¿sí? Eso significa que ustedes podrían utilizar la función matriz del ejercicio 1 como base para hacer esta, ¿sí? O podrían hacer una función muy corta que utilizara la función matriz, ¿sí? Y ya. Entonces piensen cómo utilizar la función matriz para obtener esta matriz de acá, ¿sí? Bueno, ese es el ejemplo, ¿no? Luego, ¿cuál es el ejercicio 4? Pues el ejercicio 4 es que utilicen su función Sturm-Liouville y vamos a añadirlo aquí. Las funciones
IVALS y IVEX de la librería Linear Algebra para resolver los siguientes problemas de Sturm-Liouville. ¿Sí? Aquí está un problema de Sturm-Liouville. Aquí están los tiempos finales, las condiciones, ¿no? Y su solución, ¿no? Las y-k son estas y sus lambdas-k son estas. Y aquí hay otro problema igual, ¿no? Quiero que en una misma figura comparen la función obtenida numéricamente y la solución analítica para valores bajos de k. ¿Sí? ¿Qué ocurre para valores altos de k? ¿Sí? Y quiero que me contesten qué es lo que pasa para cuando tienen valores propios muy grandes, ¿sí? Con valores propios que en valor absoluto son muy grandes, ¿sí? Si las funciones asociadas a esos valores propios son bonitas, si se parecen a las soluciones, si los valores propios se parecen, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, aquí vamos a ver. Vamos a aclarar aquí. Perdón, una disculpa. O sea, quiero que vean la función numérica, la función obtenida numéricamente y la solución analítica para valores bajos de k, que esto quiere decir las funciones asociadas a a los valores propios más pequeños en valor absoluto, ¿sí? Más chiquitos en valor absoluto. Y quiero que me digan qué ocurre para valores altos de k, ¿sí? Si los valores propios, si los valores numéricos y analíticos se parecen en los valores grandes, ¿sí? Si quieren, aquí vamos de una vez a aclarar. Tienen que ser la asociación numérica y analítica que se obtiene para los valores más bajos de lambda k, ¿sí? Que son para los k bajitos también. Entonces, algo muy importante que ustedes deben tomar en cuenta que es que los signos de los valores propios lambda aquí mostrados son negativos, ¿sí? Por lo que a la hora de que ustedes resuelvan este sistema como habíamos enseñado, seguramente los valores propios les van a quedar del signo contrario, entonces compararlos no va a ser tan sencillo, ¿sí? Tienen que cuidar los signos entre los valores propios que ustedes obtengan y los otros. Lo que sí deben de checar es que en valor absoluto se parezcan, ¿sí? Pero entre los signos puede haber detallitos por cómo está planteado este problema y por cómo lo planteamos nosotros. Pero bueno, chequenlo ustedes, ahí se puede trabajar de varias formas, revísenlo con cuidado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la primera aplicación o la aplicación más importante de la teoría de Sturm-Liouville que acabamos de ver? Pues la aplicación inmediata es resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ¿sí? Entonces el problema de valores a la frontera que les surge más pronto en la carrera o que más pronto en la carrera deben de atacar son algunos problemas de resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ¿no? Entonces, si ya llevaron una clase de introducción a la física cuántica, saben que la evolución en el tiempo de un sistema cuántico está descrita por la ecuación de Schrödinger que se ve de esta forma, ¿no? Y h barra parcial de phi respecto a t es el operador hamiltoniano aplicado a phi, ¿no? Y, bueno, perdona, psi. Psi es la amplitud de probabilidad del sistema y, bueno, h es el hamiltoniano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la solución general a esta ecuación es esta ecuación de acá. Es la suma desde k igual a 1 hasta infinito de una amplitud, una AK, por e a la e sub k por el tiempo, multiplicada por psica, ¿no? ¿Y quién es psica y ek? Psica y ek son las funciones propias y valores propios, respectivamente, del operador hamiltoniano. O sea, las funciones que cumplen con la propiedad que h de psi sub k es igual a e sub k psi sub k. ¿No? Entonces, a esta ecuación que tengo aquí arriba, normalmente se le conoce en la literatura como la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos ahorita a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Vamos a trabajar nosotros el problema de una partícula en una dimensión cuya energía potencial es un pozo infinito de esta forma, ¿sí? B de x es 0 si x está entre 0 y 1
y es infinito en otro caso, ¿sí? Entonces, si ustedes escriben el hamiltoniano de dicho sistema cuántico y hacen una dimensionalización de la ecuación diferencial, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo se reduce al siguiente problema de valores iniciales, ¿sí? Se reduce a obtener al problema de un medio de la segunda derivada de psi sub k respecto a x más epsilon psi sub k de x es igual a 0, ¿sí? Con psi sub k de 0 igual a 0, psi sub k de 1 igual a 0, ¿no? Entonces, a esto se reduce el problema de tener la ecuación acá, ¿sí? Yo lo estoy haciendo muy velozmente, pero si les interesa mucho resolverlo bien, aquí estaba. Por favor, si les interesa de verdad ver cómo se está haciendo toda esta deducción de forma muy estricta, váyanse a nuestro libro favorito, ¿no? El libro con el que seguramente ya están hasta el gorro, el famosísimo Stickler de Basic Concepts in Computational Physics, y váyanse al capítulo al capítulo 10, exactamente. Váyanse al capítulo 10, donde trata de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Que les pone lo mismo que yo, les da la solución general, les muestra cómo es el hamiltoniano, que queda de esta forma, etcétera, 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 ¿no? Y se va hasta el caso que tenemos, la partícula en la caja, le da el potencial que yo tengo y lo reduce al problema a la ecuación que está acá, ¿sí? Que es la misma ecuación que yo le estaba enseñando. Entonces, a esto se reduce el problema, hay que hacerlo con cuidado. Yo no lo voy a hacer porque esto se hace en cursos de física, de introducción a la física cuántica y tenemos aquí el tiempo medio limitado, así que les doy de sopetón la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, a esto se reduce la ecuación diferencial. Y yo sé que la solución analítica está dada por esto, ¿sí? La solución analítica está dada como que la pi sub k es raíz de 2 veces el seno de k pi por x y la epsilon k es k cuadrada pi cuadrada entre 2, ¿sí? En este sistema de unidades, les digo, hicimos una dimensionalización, por aquí quitamos constantes de Planck que aparecen por ahí, etcétera, etcétera. Pero la solución a este problema es esto de acá, ¿sí? Ahora viene el glorioso ejercicio 6, ¿sí? El glorioso ejercicio 6 se trata de que ustedes resuelvan el problema tipo Sturm-Liouville que está aquí, que es el problema asociado a la partícula en el pozo infinito de potencial, ¿sí? Tienen que resolver esta ecuación diferencial de aquí utilizando los métodos que vimos nosotros ahorita de diferencias finitas, ¿sí? Quiero que comparen las soluciones que van a obtener con las soluciones obtenidas con las soluciones analíticas, perdón, no numéricas. Quiero que me digan si las funciones obtenidas se pueden comparar bien con la solución analítica, por qué sí, por qué no, cuándo sí y cuándo no, ¿sí? Entonces, el ejercicio 6 solo es resolver este problema de valores iniciales que está asociado a la ecuación de Schrödinger con lo que ya vimos, ¿no? Y ya, tan. Ese es todo el ejercicio, ¿sí? Quizás aquí haya que hacer una sugerencia que me acaba de surgir de la cabeza. Más que una sugerencia es una nota. Las soluciones que obtendrás, soluciones analíticas de este problema, vamos, déjame escribirlo bien y ahorita regreso. Ya, regreso. ¿Cuál era lo que les quería aclarar? Noten que las soluciones a la ecuación de Schrödinger cumplen con lo que siempre se cumple en mecánica cuántica, que es que la amplitud de probabilidad esté normalizada, ¿sí? O sea, que su integral sea 1. O sea, la integral de su norma, perdón, de su norma al cuadrado. Lo más probable que ustedes obtengan es que de las soluciones numéricas que ustedes obtengan no van a estar normalizadas, ¿sí? No van a cumplir esto y puede que en escala difieran un poco de este, ¿sí? Entonces tendrán que encontrar ustedes una manera equivalente de normalizar las soluciones numéricas para que estén más o menos en esta escala, ¿sí? Para que también tengan por aquí un multiplicador de cierta forma que haga que sea comparable su solución con esta, ¿sí?
háganse bolas con eso, piénsenlo bien, piensen en cómo podrían aproximar esta integral o computar esta integral para sus soluciones normales y así normalizarlas. Para soluciones numéricas y así normalizarlas. Piénsenlo bien, es parte del ejercicio que lo piensen, que lo resuelvan. ¿Sí? Bueno, pues ya que concluimos esta parte de ecuaciones diferenciales ordinarias, me gustaría dedicar unas palabritas en esto que yo les llamo la visión general para que para cerrar esta parte del curso de una forma pues significativa, ¿no? Entonces, dedicamos 5 clases a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias en la computadora, ¿no? Dedicamos una sola al método de Euler, dedicamos otra a cómo fracasa el método de Euler y cómo se puede extender, dedicamos otra y media, digamos una y media más a métodos más avanzados, empezando con el de Runge-Kutta y yéndonos a cosas todavía más locas como los métodos adaptativos, los métodos implícitos y los métodos simplécticos o los integrados simplécticos, que son muy importantes. ¿Sí? Dedicamos otra clase y media a problemas de valores a la frontera, que surgen, ya vimos también en ecuaciones diferenciales parciales, que se pueden reducir a problemas de álgebra lineal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es un tema muy amplio, ecuaciones diferenciales ordinarias, como lo dijimos en la primera clase, ¿sí? Hay libros y libros enteros y podríamos dedicar un curso entero a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y aparte a platicar de sistemas más interesantes y combinar esto ya con la teoría de forma correcta y completa, ¿sí? Como es un problema y una parte tan amplia o sea, y no solamente es una parte amplia computacional, sí, o sea, también en física hay muchísimas áreas donde salen ecuaciones diferenciales, ¿no? En todos lados salen ecuaciones diferenciales, sobre todo en mecánica clásica, sí, en mecánica clásica todo prácticamente son ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, no todos los métodos, como vimos, no el método de Euler, al menos, no puede resolver muchos sistemas, hay muchas cosas que escapan a su alcance, ¿sí? Entonces es muy importante estudiar y buscar métodos para que sean muy precisos y muy buenos porque no sabemos si el día de mañana, por ejemplo, para encontrar la vacuna contra el COVID o para encontrar un sistema de distribución de alimentos que garantice que el hambre en el mundo se va a disminuir o cualquier cosa de estilo, ese problema vaya a necesitar resolver ecuaciones diferenciales de forma muy precisa, ¿sí? O cualquier otro problema físico, ¿sí? Es muy probable que se relacionen con eso, entonces sí es muy importante estudiar los métodos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y sobre todo con lo que quiero que se vean estas clases es que es un tema muy amplio, ¿sí? La gente les enseña en general, o la gente aprende el método de Euler y se queda fascinada y dice, Dios mío, esto es increíble, ¿por qué tomé un curso para que me pidió hacer esto en el pizarrón, etcétera, etcétera? Pero no entienden que no es tan simple como eso, sí que hay todo un área de estudio y de importancia sobre cómo funcionan las soluciones y sobre cuáles métodos sí pueden funcionar para cualquier ecuación. Entonces, ya hablando de forma más particular en física, ¿sí? Existe todo un área de física que se dedica a modelar átomos de forma clásica, ¿sí? A modelar átomos no utilizando mecánica cuántica, sino mecánica clásica, ¿sí? Entonces, ellos resuelven sistemas termodinámicos, resuelven sistemas como todas las moléculas de aire en un cuarto, o como un fluido ideal, o resuelven sistemas biológicos, como los átomos de una proteína o las moléculas en una membrana, etc. Entonces, convierten todos esos problemas termodinámicos y biológicos en el problema de resolver las ecuaciones de movimiento de todos los átomos del sistema, ¿sí? Entonces, en 3 dimensiones, si ustedes tienen n átomos, van a tener un sistema de 6n ecuaciones diferenciales de primer orden que van a deber resolver para saber la evolución del sistema, ¿sí? Entonces, toda esta área que se dedica de resolver sistemas atómicos de forma clásica, así sistemas súper grandes atómicos de forma clásica, es algo que se le llama dinámica molecular, ¿sí? La dinámica molecular es esta herramienta que nos permite resolver muchísimos problemas, ¿sí? Muchísimos problemas. Y es un área de la que nuevamente podríamos dedicar un curso entero, ¿sí? Hay libros enteros sobre cómo hacer simulaciones de dinámica molecular, sobre cómo resolver sistemas atómicos de forma clásica a súper gran escala, ¿sí? Y es súper importante, no puedo de verdad terminar de enfatizar lo importante que es, ¿sí? Ahorita, hoy en día, se están resolviendo muchísimos problemas de la pandemia con dinámica molecular, ¿sí? Es un área bien interesante que se trata, en principio, que uno podría decir, ay, pues si ya con esto de cosas diferenciales ya puedo resolver el sistema del tamaño que quiera y voy a simular una galaxia o lo que sea. No, ¿sí? No es tan simple. Hay todo un área que se dedica a estudiar cómo se hacen bien esas simulaciones, ¿sí?
Le repito, eso es lo que se llama dinámica molecular y es muy, muy importante. Lo utilizan los biólogos, los químicos, los físicos, todos los ingenieros. Es súper importante. ¿Sí? Bueno, eso es todo con lo que tengo que terminar esta clase por ahora, con toda esta explicación. Espero que hayan disfrutado esta parte de ecuaciones diferenciales. Es muy, muy bonita, es muy interesante. Las animaciones son maravillosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, pues esto sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta luego.